que era ponerle el nombre de una variable y que, no sé, a esa variable después, dentro del código, dentro de algún evento, donde sea, le cambie el valor. Entonces se me pone... Sí, es una variable, digamos. Claro. Está enlazado a una variable, sí. Bien, exacto. Si yo lo hago dentro de un procedimiento, al cambio de valor de la variable, yo lo probé y me anduvo, pero no sé si pasa en todos los casos. Al final del procedimiento, no sé, cargué registros y guardé en variable la cantidad de registros que agregué. Si yo lo hago dentro del procedimiento, esa variable del procedimiento después va a ir hasta donde tiene que ir al control source. O sea, el control Es source. local. Claro, ¿La por eso. variable local al procedimiento? Claro, esa es mi pregunta, porque ayer me anduvo, pero capaz tenía muy poca variable dando vuelta. Pero ¿cómo la declaraste la variable dentro del procedimiento? No, o sea, no le declaré ninguna forma para que sea global. Simplemente le puse el nombre de la variable en un lado y dentro del procedimiento también lo usé. Habrá que ver si la declaraste como public a una variable, entonces la ves en todos los procedimientos. Claro, no. Y en todos los controles. Está bien. No. Simplemente la agregué, digamos. No, te diría que no, digamos, que no te... No. Nosotros normalmente preferimos que si llamás a un procedimiento y necesitas devolver un valor, lo hagas a través de los parámetros. Y entonces, si es un parámetro de salida, no se olviden que en los procedimientos, cuando ya invocas el procedimiento que va with toda la lista de parámetros, tiene que ser el parámetro, si es de salida, tiene que ser de tipo variable. Y esa variable previamente hay que darle un valor antes. No sé, la variable asignarle 0, por ejemplo, igual 0 para decir que es de tipo numérica. Entonces recibe esa cantidad que vos querés en esa variable. Primero la inicializás en 0, después invocás a la subrutina. Eso es lo ideal, que la comunicación entre el programa principal sea, o entre los procedimientos, entre los módulos de programa, sea a través de los parámetros, se comuniquen, se envíen la información. Está bien, porque justo también había hecho un ejercicio de un parcial viejo, donde lo que te pedía era que hacer un procedimiento específicamente, y dentro de ese procedimiento devolver de alguna manera la cantidad de registros que se habían agregado. Okay. Bueno, y esa es a través de los parámetros. Claro. ¿Y en qué parte de los parámetros diría? ¿Sería uno de los últimos? En el encabezado que vos ponés procedure, un nombre, entre paréntesis, la lista de parámetros. Si dejás el último para salida, el último, esa variable que la estás declarando como parámetro, bueno, si la modificás en el procedimiento, debería volver cambiada. ¿Y cómo va a cambiar? En la llamada al procedimiento, si era la última tendrá que ser una variable que previamente la inicializás en un valor del mismo tipo de dato que en el procedimiento. ¿Dentro del evento? En el evento clic de un botón, vos invocás el procedimiento, calcular, no sé. En el evento clic del botón calcular, invocás el procedimiento. Do alta, no sé, alta registros. Y entre paréntesis, no sé, cantidad. Sí. Esa cantidad, do alta registros with cantidad. Esa cantidad tiene que estar antes inicializada, cantidad igual a 0, antes de invocar a la subrutina o al procedimiento. Está bien, dentro del evento click. En el evento click inicializás, do, invocar el procedimiento, with los parámetros, y después que querés mostrar en un cuadro de texto, que es lo más fácil, y si no en un label, pero bueno, lo tenés que convertir a cadena de caracteres. Bien, perfecto. Después esa variable se la cambio de valor en el procedimiento y ya el procedimiento solo, como es una variable, lo devuelve como parámetro de salida. Sí, o sea, do alta registro with cant. Y esa cant, antes del do, tendrá que decir cant igual 0, inicializarla en 0. Porque la creás declarándola, dándole un valor. Estás creando la variable. Y después, profe, sería deform.text, el que sea .value, y le asignar la variable. No, si está enlazada no hace falta. O el control source. Eso. Si está enlazada no hace falta, si no,
lo podrías devolver y después, como vos decías, asignás el nodo, thisform.text1.value y le pones el valor. Si es que ese cuadro de texto previamente le diste el value 0 para transformarlo en numérico, porque si no te puede dar error en tiempo de ejecución. Está bien, perfecto. Bien. Esa era mi duda. Muy bien. Gracias. Cristina, de nada. Sí, profe, a mí me quedó una duda cuando te preguntaron antes del LegalID. Ok. Eso funciona tanto para cuando un combo está enlazado como no, ¿cierto? Funcionar funciona para ambos casos, pero la idea es que cuando lo usen no enlazado, usen el LegalID y que cuando esté enlazado, ya que lo tienen enlazado, que aprovechen que está enlazado y realmente ahí no hace falta usar esa propiedad, sino que ahí haces el select de la tabla y sacás el campo que necesitas, el ID o cualquier otro. ¿Está bien? Porque está enlazado. Okay. Ah, Es bien. tabla.campo. Al estar enlazado, vos tenés acceso a todos los campos Claro. que está apuntando ese registro. Claro, funciona igual el LegalID, pero sería ideal buscarlo en la tabla directamente. Si está enlazado, aprovechen directamente hacer referencia a la tabla.campo. Claro, salvo que por ahí, no sé, se me ocurre por alguna razón tuviste que recorrer la tabla y entonces sí lo tenés que recuperar con el LegalID, ¿o no? No sé. O sea, si tuviste que por alguna razón recorrer la tabla y te cambió el puntero. Si vos tenés el combo enlazado, Sí. o sea cual sea, si vos recorriste, qué sé yo, el combo siempre te muestra lo mismo, o sea, está enlazado, o sea, el registro activo en el cursor es el mismo registro activo que ves en el combo. O sea que es exactamente lo mismo. O sea, si el cursor se llama cliente, haces cliente.id, te da el mismo que estás viendo ahí en el combo. Ok, perfecto. Y otra pregunta, también con lo que preguntaron antes del parcial que tenía los clientes, las tarjetas, emisores tarjetas. Tengo una duda con respecto a eso, porque, o sea, yo entiendo que ahí tendrías que hacer al grid un column count de las columnas que quieras agregar y bueno, después a cada columna con el control source lo enlazás a cada campo de cada tabla que querés. Okay. Mi pregunta es, ¿el grid tiene que estar enlazado, por ejemplo, en ese caso, a clientes? ¿O no es necesario? Y no sé si tenés que mostrar todos los campos de clientes, sí. O sea, si vos tenés que, como preguntó antes la chica que tenías que mostrar los clientes. No me acuerdo que si mostraba todos los campos o algunos. Si tenés que mostrar todos los campos y dos campos extra, la grilla lo pone a cliente y cambiar las columnas de los últimos dos que necesitas cambiar. Y ya está, digamos. Ahora, si querés mostrar solo 3 columnas, podés definir las columnas y ya está, qué sé yo. Claro, pero mi pregunta es, ¿funciona igual si vos no enlazás el grid? Porque estás enlazando las columnas. Diría que sí, es lo mismo, sí. Ok, perfecto. Genial. Gracias. Perdón, igual en ese caso, sí, en el de la grilla, como estaban hablando recién, si lo enlazamos, porque de 5 columnas, 3 son las que le pertenecen a clientes. Si lo enlazamos a clientes y las últimas 2 las modificamos, no estaría mal. No, estaría bien. Estaría bien. Aparte, nada, recuerden el tema de la subordinación. O sea, si necesitan cliente que subordina al resto, van a tener que enlazarlo a clientes, digamos. Claro, y en ese caso, si nos piden el entorno de datos mínimo, poner clientes, tarjetas y emisores tarjetas, obviamente con la relación de clientes a tarjeta y tarjeta de emisores tarjeta, ya ese el mínimo estaría bien. Sí. Qué sé yo, esas 3 tablas las necesitas para los datos, así que esas 3 seguro que las necesitas. Sí, porque después nada más tenés que agregar una tarjeta y el combo cargarlo con los emisores tarjeta. Bueno, no sé quién había levantado la mano. Si ya está, seguimos con Faustino. Profe, tengo un problema con el TP yo. Sí. Cuando ejecuto el formulario se me rompen las tablas porque activo un índice en el botón de reservar.
¿Eso yo lo tendría que hacer en otro lugar? Y no ¿Y sé, por qué lo activás justo en ese momento? O sea, ¿para qué lo necesitabas activar? Es un índice compuesto. Lo Fíjate si necesito. a ver, mostrarnos, ¿podés compartir? No, no tengo en la computadora. Y bueno, si no querés Eh, activar índices, tenés el OK4, si no. ¿para qué claro, sí. para qué querías el índice? ¿Solo para buscar? Sí, no, estaba probando con un SIC, pero O sea, como si habían necesitas comentado sí o lo del sí, índice Si compuesto. no querés modificar índices, bueno, usa un OK4 con las condiciones. Pero si yo no, digo, podés agregar 2 veces la misma tabla y buscas en uno y el otro lo Claro, usás para que no se te rompa. claro, digamos, yo no puedo activar el índice apenas ejecuto el formulario. Me pasaría lo mismo. Si activás otro índice, vas a romper el anterior. Si Claro, sí. necesitas tener otro índice para buscar, porque querés buscar con un SIG, porque te parece que nada, que la performance se va a caer mucho con un locate y tal, agarrás y lo pones 2 veces en el entorno de datos, claro. la misma tabla, y buscas en uno y el otro lo está usando para enlazar y no se te va a Con romper un más. alias, fíjate que te aparece la misma tabla Bien, abierta con un alias, alias 1, el nombre alias 1. listo. Entonces no hay problema. Y si te parece que nada, que es algo que se usa poco, qué sé yo, hace como dice Inés, usa un locate, que no necesita activar el índice y ya está. Claro, listo. Gracias. ¿Eh? Dale. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más? Profe, yo también Sí, tengo una duda con el TP, sí. que cuando cargo una disponibilidad, o sea, como que no se me actualiza la grilla y se me queda en Sí. blanco, o sea, como que se me dan los datos y cuando si cambio de cabaña también como que se queda en blanco. Después cuando vuelvo a ejecutar me aparece esa disponibilidad que yo cargué antes, Ajá. pero, Y suena que se te está rompiendo el índice. Se te está rompiendo el índice porque en algún ah, momento estás activando otro índice. En generar disponibilidad, posiblemente, si te pasa ahí, estás activando un índice, estás rompiendo el índice de la subordinación, entonces ahí se te deja de ver, cuando cerra el programa y abrís de nuevo, como el índice está desactivado, el índice ese de disponibilidad, y está activado el de la subordinación, te funciona y lo ves bien. bueno, bueno, me fijo con eso Compartí, entonces. pero fíjate por ahí. O sea, si se te pone Dale. en blanco, si perdés la información relacionada es porque se está rompiendo la subordinación. Y eso pasa Sí, porque activaste un índice. claro, está bien, sí puede ser entonces, porque cuando agrego de una tarjeta de un cliente me pasa lo mismo también. Ya, puede ser lo mismo. Ok, bueno, ahí Revisa eso. lo veo, gracias. Dale. Profe, yo tengo otra duda, y es con respecto al scan. Sí, Suponete que yo quiero ver la tabla de disponibilidad y yo le quiero ver primero todas las disponibilidades de una cabaña, después todas las disponibilidades de otra cabaña, entonces podría sí. poner un índice de cabaña. Si yo después recorro esa tabla con el scan, eso no me lo recorre con el índice, ¿o sí? O Si sea, vos querés recorrer con una condición determinada, haces un scan for, no sé, ID cabaña igual a tanto y te recorre no, todos los no, porque, o sea, yo me imagino, por ejemplo, capaz querés cargar a un cursor algo, entonces vos querés primero recorrer todas las cabañas iguales, después pasar a otra cabaña, recorrer todas las disponibilidades de esa cabaña y así, o sea, tenés que recorrer toda la tabla. No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Lo indizás por ID cabaña, si vos Claro, querés así, trabajarlo de esa manera. claro, pero si yo hago ese índice por ID cabaña y después pongo un scan, ¿eso lo hace por el índice? O sea, ¿me lo estaría escaneando ordenado? No sé si No, me no, explico. si vos querés, no, te lo escanea como está en la tabla. Claro, no hay forma de que yo haga eso, digamos. Si yo quiero recorrer toda la tabla y hacerlo como por bloques de cabañas. No. Ok. O sea, tendría que meter sí o sí el ID de cabaña, igualarlo a la tabla,
al campo en cabañas. En Claro, cabañas. quedarte con los grupos de las cabañas. Vos tendrías que recorrer cabañas, obtener el ID de la cabaña, con ese ID te va a disponibilidad, recorrer con un Scanfor, Ok, el ID de cabaña igual a la cabaña de Claro. cabañas, y así el grupo. claro. Sí, sí. Ok, perfecto. No puede De esa ordenar manera, primero, ¿cómo? no se puede ordenar primero con el índice y después recorrerla ya ordenada la tabla. Esa es la pregunta de ella. No, el índice se activa para usar el SIC. Nada más. Esa era mi pregunta, perfecto. O sea, me tendría que ir a cabaña y después buscar con la condición. Genial. Y lo que podés hacer es indizar cabañas y ahí, bueno, sí, si activas el índice en cabañas, no, igualmente no. Te lo va a, no, te lo recorre como está. Ok. Sí, pero por lo menos si querés un grupo, trabajarlo por grupos, sí, vas a tener que recorrer cabañas, te vas con el ID de cabañas a disponibilidad y recorres aquellas ID de cabañas que sean igual a cabañas.de cabañas. Genial, gracias. Josefina. ¿Alguien? Ah, no, perdón, Josefina quería entrar. Ya está. Ahí va. Yo tenía una duda, profe. En algunos parciales viejos aparecía bastante, sobre todo en la parte de teoría, para preguntar por lo de reunión natural, que eso fue el que me generó la duda. Reunión externa izquierda, derecha. Yo me tengo que basar con las restricciones de la base de datos para hacer ese ejercicio. Porque, por ejemplo, pedía una reunión externa derecha entre complejos y cabañas. Y en nuestra base de datos no podemos tener cabañas sin complejos. Entonces sería igual a la cantidad de cabañas que hay dentro de nuestra base de datos. Pero Pero, puede haber complejos sin cabaña, no. o sea, lo permite la base de datos. Sí, Podría tener un complejo sin cabañas. sí, Pero no podría tener cabañas sin complejos. sí. Pero Entonces, dijo derecha, no izquierda. sí, pero Reunión entre, externa derecha. sí, pero entre complejos y cabañas, que se quede con todas las cabañas que no tienen complejo. ¿Y por qué no podría haber? Porque, o sea, según la base de datos, estaría infringiendo la restricción de entidad referencial. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo referencia a un complejo que no existe. ¿Y si es null? Y pero la clave no puede aceptar valores nulos la clave primaria. La clave Ah, no, primaria pero de claro, no está es bien, clave primaria. está bien, está bien. O sea, no debería pasar, porque vos no podrías agregar una cabaña que no pertenezca a un complejo. Pero alguien te podría haber pasado los datos que no sé de dónde vienen, que metieron mano en la base directamente, y podría haber una cabaña que no esté en ningún complejo, ¿sí o no? Sí, Claro, porque la clave primaria es ID cabaña, entonces claro, por eso. es clave Sí. externa. Entonces, en ese caso sería mayor o igual. No, no sé cuál es la pregunta. Eso habría que preguntarle ahí en Sí, a teoría, a la ver qué teoría. opinan ellos, digamos. No te puedo contestar de teoría. Pero Claro. te digo que podría pasar. O sea, vos decís, no puede haber. No, puede haber, digamos. No sé qué se supone, qué supuesto se hace en esos casos sobre la base. O sea, podría haber, sí, podría haber, qué sé yo. Está bien. De último lo pregunto como duda mañana antes del parcial. Dale. Si Gracias. pasa algo de eso, preguntá, sí. A ver qué dice Uriel. Uriel, buenas. Cuando quiero actualizar los días en disponibilidad, eliminar. ¿Qué sería que no te deja? ¿No tenés micrófono, Uriel? ¿Querés compartir? No sé. En realidad es no visualizar los días menores que day. O sea, es ¿Por qué hay que raro que vos quieras eliminar? No borrar. se elimina. ¿Por qué?
Escuchá, vos decís eliminar y un pack. O sea, ¿por qué borrarías disponibilidades? O sea, eso no pasa nunca. O sea, vos O querés sea, verla uno o no muy, verla. Pero claro, nunca eliminar filtra. disponibilidades, ojo, ¿eh? Eso es Hay un que error. filtrar, uno puede filtrar de disponibilidad aquellas fechas, las fechas el campo fecha de disponibilidad que sean mayores o iguales a day. No, 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 no tenés que borrar. No, no tenés que. O sea, estamos hablando del TP, ¿no? Me imagino. O sea, no, nunca debes borrar disponibilidades. No. Vos filtrás, haces un filtro para ver solo lo que querés ver. En este caso, como vos decís, haces un filtro para ver todos los que tienen días mayor a date. ¿Está bien? Entonces, con un filtro. Eso lo podría hacer en el after row call change de la grilla que tengo enlazada a Cabañas. Claro. Poner el self filter de disponibilidad fecha Claro. mayor a date. O en realidad vos nunca vas a querer ver disponibilidades viejas, digamos. en la grilla. Entonces lo podrías poner directamente en el cursor, ¿no? Claro, lo que se ve en la grilla es los datos que los configuran en el cursor disponibilidad. Creo que era Lara que estaba hablando. Digo para que, ¿por qué lo pondrías cada vez que selecciona una cabaña? Activar el filtro ese, activar el filtro ese. Si vos en realidad nunca querés ver disponibilidades anteriores a hoy, digamos. Ah, claro. Lo estaba pensando como que por cada cabaña me tiene que mostrar las disponibilidades, pero eso ya me lo hace el enlace. Claro. Lisa. Hola, profes, ¿cómo están? Hola. Bien. Yo tenía duda del parcial del cuatri pasado, que lo intenté hacer, y quería saber, o sea, la parte del código, básicamente consistía en crear un nuevo cursor con el nombre de las cabañas y con el monto que falta cobrar entre un rango de fechas de un complejo que seleccionemos. Ok. Lo copio acá. Compartí si querés. Igual, bueno, nada, qué sé yo, no sé el enunciado exactamente, pero creo que en este caso el campo pagado te decía cuánto habías pagado. Sí. Bueno, Yo, eso no pasa siempre, digamos, ese era en ese parcial, digamos. sí. Bueno, comparto. De paso pregunto. Porque lo probé en Visual Fox, pero tenía algunas dudas. Igual. Ahí se ve. Sí. Sí. Bueno, lo armé al formulario. Este sería el formulario del parcial. Okay. Que seleccionamos el combo. Bueno, acá está la grilla que tenés que llenar y los dos textos de fecha. Y bueno, decía que en el clic había que escribir lo que vamos a hacer. Okay. Lo que hice fue, bueno, agarrar el ID complejo del combo y, bueno, la fecha desde los textos. Creé el cursor, lo que hago es seleccionar cabañas y busco por el ID complejo y me guardo la variable cabaña, que es el ID de cabaña, y el nombre. Y bueno, inicializo monto total en 0. Después selecciono disponibilidad, busco por la cabaña y por el rango de fechas y porque esté reservado. Me guardo el ID de reserva, selecciono reservas y busco por esa reserva, por el ID de reserva. Si lo encuentra, bueno, lo hice con la base de datos del TP que está en lógico, por eso puse comillita, pero con el del enunciado del
del examen tendríamos que hacer la diferencia. Ok. Y después hice un if, si monto total es mayor a 0, selecciono el cursor y hago una pen blank y reemplazo. Y por último, bueno, calculo el total de la columna total complejos, del monto, o sea, el monto total de las cabañas. Y enlazo la grilla acá. ¿Cuál es la duda? Mi duda es con el respecto al ID reserva. Porque, o sea, no me estaría o sea, no estaría siempre en la misma reserva. Por ejemplo, que yo ponga un rango de fechas para una cabaña en la que tenga dos ID de reserva distintos. Ok. ¿No me estaría mostrando el mismo o...? No, yo lo que veo ahí que te puede pasar es que vos vaya a disponibilidad, un rango de fechas, suponete que del día al 20, ¿está bien? Y las 3 primeras corresponden, del día al 20, del día al 15, corresponden a la misma reserva. Entonces cuando vas a reserva, la primera vez, por el día 10, te vas a reserva y sumás el total menos pagado. Para esa reserva le faltaba pagar, no sé, 100 pesos. Cuando volvés de nuevo a disponibilidad, vas al día 11, pero es la misma reserva. Entonces volvés a sumar esos 100 pesos. Y para el día 13 lo mismo, y para el día 14 lo mismo, y para el día 15 lo mismo. O sea, sumaste 5 veces, ¿sí?, lo que te faltaba pagar, uno por cada día de la disponibilidad. Ah, claro. No lo podés hacer así, digamos. Ahí tenés que usar un corte de control. Tendría que usar como una variable auxiliar. Para ver cuál es el que viste antes, digamos. Tendrías Claro. que ordenar disponibilidad Ok. por ahí de reserva y usar un corte de control, siempre que estés en el mismo, o sea, para sumarlo una sola vez, digamos. Por eso siempre le decimos que, aunque esto es informática aplicada, necesitan tener fresco los conceptos de informática, digamos. Por ejemplo, corte de control. De hecho, Ok. Inés dio una clase de eso a un compañero suyo, ¿no, Inés? Sí, un martes en clase de consulta, sí, sí. No me acuerdo quién era la chica que vino. Ok. Entonces, bueno, lo que tendría que hacer es ordenar la tabla y hacer una comparación con una variable auxiliar. Ya. Y bueno. Y tenía dudas en el entorno de datos. Yo lo que pensé es que, bueno, el combo complejos, el combo va a estar enlazado y que disponibilidad y reserva no necesariamente tienen que estar, o sea, relacionadas. O Ok. sí. Ahí podría ser un entorno mínimo, o sea, un entorno de datos mínimo. Y necesitas reserva, necesitas disponibilidad, no necesitas que estén subordinadas, está bien. ¿Y cabañas para qué la necesitaba? Vos elegías un complejo. Combo. Sí. Complejo, sí. Ok, bueno, entonces está bien. Ok. Bueno, gracias, profes. Nada. Lo que tenías que tener indizado, disponibilidad, era por el ID de reserva. Y cuando detectabas que cambiaba el ID de reserva dentro de la tabla de disponibilidad, eso era lo que tenías que... Sí, es lo ¿Se que le entiende? dije. Le dije eso. O sea, en realidad sería
ID cabaña y ID reserva. ID cabaña. Y detectabas el cambio en el ID de reserva. Y de cabaña y de reserva, o sea, los dos, perdón, no entendí. Claro. Para que te junte primero todas las cabañas y trabajes con ese grupo. Y Ok. dentro del grupo de las cabañas te des cuenta a ver en qué momento hay un cambio del ID de reserva. Ok, bueno, lo voy a probar y bueno, Dale. gracias. Ahí vas a necesitar una variable anterior. Claro. Gracias, profe. O sea, Chao. bueno, Sí, pensás, por ejemplo, el primer registro, o usás un contador, yo uso una bandera también. Entonces puse bandera en 0 antes de empezar el scan. ok. Cuando el primer registro, guardo el ID de reserva y me pregunto, si bandera es 0, bueno, está ahí en el primer registro del grupo. Y ahí a bandera lo cambio en 1. Entonces ya detecté que es el primero. Y así, o sea, mientras sea el mismo, no hago nada. O sea, solamente si cambió el ID de reserva, ahí, bueno, actualizaré el nuevo ID de reserva. Bueno, yo lo pensé, usando bandera lo vas a poder resolver. Ok. O sea, tengo que tener mucho cuidado en que no se repita el ID de reserva. Claro, porque si no estás sumando, Sí. te vas a reservas y sumás los ID de reserva para la misma cabaña, sumás y sumás y sumás. Sí, O sea, en lugar de sumar una vez, lo sumás. O sea, vos detectaste que tenés tu primera reserva, lo sumás. Mientras sea la misma, no hago nada. Cuando cambio, lo volvés, vas a reserva y sumás la reserva. perfecto. Claro. Si no, lo Eso estarías es, sumando una vez por cada día de la disponibilidad que te cae dentro de tu periodo, digamos. si vos querés sumar o querés sumar las diferencias de total menos pagado, por ejemplo. Claro. Sí, o sea, la idea era esa de... Bueno, entonces, ¿cómo sumás una vez? Con una bandera. Si vas a hacer un scan for de las cabañas. Si es tu primer registro, guardás el ID de reservas. Si bandera es 0, bueno, es tu primero, entonces te vas a reservas y lo sumás la diferencia. Y la bandera lo pones en 1, entonces nunca más pasa eso. Cuando hay un cambio, vuelve la bandera. O sea, cuando cambia el ID de reserva, vos verás cómo usás la bandera, cómo detectas el cambio del ID de reserva. Y vas viendo si es 0, vas a resguardar tu ID de reserva. Mientras sea el mismo, no hago nada. Cuando cambia, cuando es distinto, lo sumo. Bueno, pensarlo así, Ok, lo con vi. bandera, con el ID de reserva. No sé, yo creo que en la consulta lo dije, no sé si la chica está. No, no estuve en esa consulta. Va, No, yo no. no, vos no, sí, no la veo en la otra chica. Estoy acá presente. Ah, bien. ¿Y lo pudiste resolver? ¿No viniste? Sí, lo pude resolver. Lo Bueno, entendí. Gracias. Muy bien. listo. Entonces con bandera, yo le comenté, con bandera para detectar si ya el primero lo procesaste y de alguna manera, bueno, cuando no es el primero, o sea, cuando cambió, cuando el próximo ID de reserva que lees es distinto que anterior, o sea, lo guardaste en una variable anterior, si es distinto, entonces es tu nuevo ID de reserva y bueno, cambias el valor de la bandera, lo pones en 0 la bandera. O sea, bueno, o lo pones en 1, no sé, fíjate la lógica pero es así, Ok, con bandera, resguardando el ID de reserva. Esa es una forma, había varias maneras de resolver. Bueno, no sé, Pedro. Profe, yo hice un ejercicio muy parecido, así que había usado la bandera también. Y dentro del scan, el primer valor
que aparecía en la tabla de reservas lo guardaba como variable. Hacía todo lo que tenía que hacer después y cuando iba al segundo registro de scan comparaba dentro de la restricción del scan for de que ID reserva sea distinto a ese que guardé. Sí, el anterior, te va guardando el anterior, sí. Claro, Y tenés que usar una variable anterior. claro, eso. Y, o sea, dentro de la restricción del scan, sin usar bandera. Y es una bandera eso. Y es lo sí, mismo. bueno, Está yo usando les la dije, anterior como una bandera, digamos. Ok. O sea, mi pregunta es si así también estoy asegurando de no volver a registros aún más anteriores. Sería, una vez que paso, que cambio de reserva, no vuelve otra vez al primero que pasé. no, porque el scan sigue con el Claro. siguiente registro, pasa el Siempre. puntero. Siempre y cuando esté ordenado, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Que esté ordenado por el ID de reserva. Eso lo necesitas. Muy bien. Juana. Ah, no, perdón. Solano. Juana quiere entrar. Dale. Solano. Profe, sí, perdón. Me queda una duda con lo del after roll call change. Que, nada, lo vi al parcial también, pero no lo termino de entender. No sé si lo podremos ver. Yo tengo el parcial acá, lo puedo presentar. ¿Qué es cuál es la duda? La duda a mí es porque generalmente, digamos, lo que suelo hacer si no tengo enlace es cargarlo al combo directamente, que en este caso te mostraba emisores tarjetas, lo cargo en el init. Sí. Y en este caso no sé si te conviene eso. ¿Me explico? En el init se carga una sola vez, cuando arranca el formulario, una sola vez. Claro, pero ahí voy a estar mostrando todos los emisores de tarjeta y en realidad acá yo no quiero eso. Sí, lo estaría mostrando, pero no te sirve de nada. Lo estás mostrando, pero no tenés ningún cliente seleccionado. O sea que da igual, no te sirve Da de nada. igual. Da igual. Y Lo podés después, poner o no, digamos. No sé si ahí te pedía que, si te pedía que en el init cargues el combo con algo, listo, lo cargás. No te sirve de nada porque después en el after row call change de los clientes, ahí tenés que ejecutar tu rutina para cargar todas las tarjetas que no tiene ese usuario. O sea que te pisaría esos datos que cargaste en el init. Esos datos los perdés, digamos. está bien, entonces no importa, lo cargaba en el init y después lo volví a empezar con el after row. Bien. Exacto. Bien. No sabía si estaba mal conceptualmente, capaz que cargarlo. Bueno, es lo que te digo, no me acuerdo qué decía exactamente parcial. Si te Ok, pedía ok. que cargues algo, lo cargás en el init, no hay problema, ¿está bien? Pero si no, podés no cargar nada en el init y recién cargar cuando haces en el after roll call change, cambiarle los que le falta, digamos, las tarjetas que le faltan. Perfecto. Está claro. No tiene, o sea, a lo mejor como un ejercicio sí, pero no tiene ningún sentido cargar todas las tarjetas para nada, digamos, porque después en el after roll call change en realidad la vas a volver a cambiar, entonces no tiene sentido cargarle nada, digamos. Perfecto. Gracias. Nada. Profe, una pregunta con el ejercicio que te presentó antes la chica. Sí. Eso de bandera, puede ser, o sea, puede ser que esté mañana algo así como tan largo, porque siento que por ahí esas cosas, por ejemplo, eso de que se te repetía, siento que lo ves más cuando lo haces en la compu y por ahí en papel y encima ahí que tenés poco tiempo, no sé si te da el tiempo para hacer todo eso. Sí, te da tranquila, sí. Porque por ahí en la práctica... No es tan largo igual, no era tan largo ese ejercicio. Se veía largo. Nada, bueno, no sé cómo lo resolvés yo, pero... Igual ese ejercicio los había explicado antes en clase, Claro. ya se lo habíamos dicho que lo resuelvan de una semana a otra, o sea, era un ejercicio que ya le habíamos dicho que, o sea, como que le estaba presentado, que quedó para que ustedes lo resuelvan, el enunciado, y bueno, el que lo resolvió le fue bien, el que no lo hizo no le fue tan bien, ¿te entiendes? Nosotros a veces orientamos. Le vamos diciendo, che, Jorge a veces,
che, qué interesante esta pregunta, o qué sé yo, repasen tal tema, fíjense tal tema. O sea, después quedan Y se ustedes que hizo lo hagan o no, digamos. de una semana a otra. ¿Sí? Claro. Nosotros la semana pasada, como que si la semana pasada comentamos qué interesante esto para un parcial. Entonces ya algunos lo tomaron, lo resolvieron y qué casualidad, le fue bien. Claro, como, o sea, esta vez no dijeron nada. Y acá en consulta se explicó, lo fueron mostrando y le fue bien. Y justo se tomó eso, o sea, podemos cambiar el enunciado también, no necesariamente, pero se va a tomar algo de lo que hubo en práctica, tanto en programación, en la parte en esta primera como en la segunda. Nada de lo que va a aparecer mañana es desconocido. Todo bueno, falta un temita nomás, pero todo, no lo explica Jorge ahora. Corte de control, o sea, es el nombre, pero en realidad no es más que tener en cuenta cuál fue el valor anterior y cuál es lógica simple, digamos, no es, no sé, no se está tomando un método de ordenación, che, haceme el método de la burbuja y que te lo tenés que acordar cómo es. Es simplemente, bueno, tenías que ordenarlo y darte cuenta de que no podía ir 2 veces, no podía contar 2 veces la misma reserva, pero era todo el truco que había en el parcial, era eso. Y no era largo. No era largo, ponele que tenía 10 líneas, ponele. Okay. Claro. Eso. Yo porque esta vez no dijeron nada, entonces, tipo, digo, yo me voy preparada para lo que fuimos dando en práctica, que fue lo que hice. Bueno, pero puede salir. El TP, práctica. Sí, y el TP, sí. Claro. Ok, listo. Bien. Por ahí, Todo profe, con el ejercicio de práctica. Ojo que los últimos, el 8 y el 9, también pueden preguntarse, que era parecido al 5 y el 6. ¿Quién preguntó? Eso no nos consultaron nada. Sí, de esos ejercicios por ahí que habían quedado de la práctica, si recomendaban mirarlos y si alguna cosita puntual del TP, digamos. No, a ver, los ejercicios los tienen que hacer todos. Nosotros le dijimos el 1 y el 2 el 1 y 2 de práctica 2 no. Y había otro de práctica 1 que era con control que tenían que agregar un control que no todos lo tenían, le dijimos, bueno, ese tampoco. Pero el resto tienen que saber, o sea, el primer ejercicio, si después dicen, no, yo la primera clase falté, bueno, pero lo que se explicó en la primera clase también se puede tomar en el parcial. Y si faltaron, pregunten. No, porque yo, siempre la excusa es, yo falté el primer día de clase. Y bueno, se toma todo lo que se dio en clase. Y todo lo que está en la práctica y en lo que está en la práctica, pero sí, en las dos, tanto en la práctica de este grupo como en la del siguiente horario. La idea es que resuelvan todos los ejercicios. Nosotros hacemos algunos para que, bueno, para que ustedes vean cuál es la metodología y eso, pero si hay 3 ejercicios que son muy parecidos, vamos a resolver 1 o 2, no vamos a resolver los 3 que son muy parecidos. O sea, lo mostramos con manzana, ustedes lo hacen con pera y con naranja, digamos, y si les surge alguna duda, consultan. Pero, por ejemplo, el 8 y el 9, yo esperaba que hoy lo pregunten y nadie resolvió nada. O sea, se quedaron con lo de la clase nomás, me parece. Yo, profe, ahora tengo una duda de 9. Dale. 2 segundos que tengo que hablar. Te escucho. No sé si alguien tiene una pregunta, que tengo que abrir los 2 segundos. Sí, escuchamos. No, en el chat no hay nada. Compartí. Yo también, profe, tengo una pregunta del 9 que lo intenté resolver. Y, o sea, lo que me resultaba raro del ejercicio es que lo que te pedía es, bueno, lo leo, a partir de los datos contenidos en las tablas del ejercicio 7, hacer un formulario que solicite un periodo lectivo, 1, 2 o A,
y muestre en una grilla el legajo y el nombre de los alumnos que hayan aprobado todas las materias de ese periodo lectivo. Sí. O sea, además de un periodo lectivo, no te debería pedir una carrera, porque Depende de cada estudiante la carrera. Claro, pero si, o sea, un estudiante nunca va a aprobar todas las materias del periodo lectivo 1, porque en materias, el periodo lectivo 1 pertenece a muchas carreras. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Bueno, pero esas materias dependen de una determinada carrera. O sea, yo debería, según la carrera del estudiante, vos tenés que Ojo que ver. una materia pertenece a una única carrera, ¿eh? Claro, por Una eso. materia no puede Sí, pertenecer a dos sí. carreras. Claro, mi pregunta era porque, o sea, claro, yo tengo que filtrar mientras hago mi código para que me encuentre, según cada estudiante, la carrera y buscar en base a esa carrera, porque si no, nunca va a aprobar todas las materias del ciclo lectivo 1 si son todas materias de distintas carreras. Sí, obvio. Ah, De la carrera a las que está en cripto, digamos. claro, yo es como que me generó mucha duda porque me esperaba como que sea algo que sea ingresado, como el ciclo lectivo. Eso me tendría que encargar de buscarlo yo. Claro, o sea, cada alumno pertenece a una carrera y vos tenés que ver de esa carrera todas las materias del ciclo y ver que estén todas, digamos. Sí, obviamente, ¿no? Si está inscripto no sé, en matemática, no va a tener resuelta la de física, digamos. Sí, claro. No, obviamente. Sí. No, Okay. no, nunca lo va a tener. Ok, listo. Yo ya lo tengo, profe, no sé si. Bueno. A mí mi principal duda, igual, surge que me quedó un código muy largo, no sé si hay alguna forma de acortarlo, porque, nada, iba reemplazando en cada una de las condiciones, que era 1, 2 y A. Así que ahí... En general, o sea, cuando pasa eso, si hay código que se repite exactamente igual o con alguna variación pequeña, puede hacer una función, un procedimiento que haga... Sí, después lo terminé pensando así. Claro. Pero Entonces no que tenés que esperar. un procedimiento que directamente se encargue de cargar los registros y ya cumplía la condición. Y ya está. Y Sí. entonces no tenés que copiar, o sea, esas tres partes las tenés en un solo lado, digamos. Tal cual. Acá entraba el ciclo lectivo, tenía que crear un cursor que... Pero ¿cuál es la pregunta? No, sí, en realidad la pregunta era esa, porque Okay. siempre caía en este bucle Claro. que si te daba que había hecho toda la materia del ciclo lectivo, tenía que guardar Claro. Y en el entonces coso, eso entonces se te repite el select varias acá, veces lo mismo, digamos. tal cual, se te repite acá también, Claro. no sé, acá Ahí también. abajo. Claro. Sí. O sea, Y eso acá es agregar una función, un procedimiento. Claro. Una función. Y un procedimiento. Se puede resolver con una función y un procedimiento. Claro. Perfecto. Y ahí ya salvamos un par de líneas de código. Sí, muchas. Y aparte nada, no es simplemente por una cuestión de tamaño, digamos. Es que a la hora de mantener ese código, si te dicen ahora, che, a esa tabla agregale, o a ese cursor, no sé qué era, agregale un campo más. Y si lo tenés todo así, tenés que ir buscando y reemplazando todas las veces. Mantenerlo es mucho más difícil que si lo tenés una función donde lo cambian en un solo lado y ya está. Bien, perfecto. O encontrar un error. Che, vos sabés que está haciendo todo bien, pero a la hora de agregar, con la parte 1 me anda bien, pero si es 1 sí, pero si es 2 no. No, pero entonces, y empezar a comparar el código. Che, habré cambiado algo acá. Ya. No, a ver, el código es el mismo, es este. Si anda para uno, anda para todos, ¿entendés? Y si tengo que encontrar un error, voy a la función y pongo message bug en la función y lo encuentro para el 1, para el 2, o el 1 y el 2 juntos. Siempre es mucho mejor si hay código repetido, meterlo dentro de una función o un procedimiento. Profe, yo lo que no entiendo es que, porque
viste lo que recién te pregunté, de que nada, yo no validé que me busque por carrera las materias, entonces obviamente nunca se me va a generar el cursor, o sea, va a estar siempre vacío porque, bueno, lo que te dije recién, que no hay ningún alumno que aprobó todas las materias del ciclo lectivo 1 porque pertenece a muchas carreras. Y, o sea, yo lo que había hecho es que yo, al principio del procedimiento, había calculado, o sea, había hecho un select materias, calculate CNT para el periodo lectivo que me ingresó, lo guardé ahí, para poder después comparar con las otras. Pero ahora, o sea, esto no funcionaría porque yo también tendría que calcular la cantidad, me estoy enredando un poco, pero es que lo estoy pensando mientras lo digo. O sea, tendría que La calcular. cantidad de materias de esa carrera. Claro, o sea, Sí. yo tendría que recorrer cada uno de los alumnos, de cada uno de esos alumnos, guardarme el ID de la carrera y después, bueno, me voy a exámenes y ahí busco el examen de ese legajo, nota mayor a 6, y después cuando me voy a materias, ahí debería hacer, o sea, calcular la cantidad de, ya me estoy enredando sola, pero la cantidad de materias que aprobó esa persona, que sacó de exámenes, que pertenece a tal ciclo lectivo, que pertenece a tal carrera, algo así sería. Sí, yo diría que arrancás por el... Es que también, por Es un que me lado, enredé vas mucho haciendo este ejercicio, me enredé demasiado y nada, o sea, no me terminó funcionando. Profe, un poco la lógica podría ser, si no, o sea, obviamente recorrer la tabla de alumnos uno por uno sí, y guardar, o sea, entro el primer alumno, me guardo el código de carrera, me voy a materias y por ese código de carrera cuento. y el periodo lectivo que le ingresé, por ejemplo, como parámetro del procedimiento, podría contar la cantidad de materias que hay ahí y de ahí paso a exámenes Exacto. y busco la cantidad de exámenes que tiene aprobado para ese alumno y con un contador después comparo la cantidad de... Ah, ok. Y si me da igual, aprobó todas las materias y lo guardo en el cursor. Y además que ese contador sea distinto de 0. ¿Por qué? Son iguales, pero pueden ser iguales a los 2 a 0. Claro. Perdón, ¿qué es? ¿Un examen por materia? Sí. Y claro, vos si, O sea, si yo la lo nota que es mayor o pensé igual es que 6, la aprobó. Ahí contas una. O sea, de cada alumno vas a tener que ver todas las materias que aprobó. Sí, se entiende de que no hay cargado, que no rendiste por eso se pueden... un examen y lo aprobaste 2 veces, digamos. Claro, o sea, pero por eso tenés se que pueden contar lo que son comparar los mayores contadores. a 6, digamos, no sé. ¿Está bien? Profe, entonces a ver si entendí, porque claro, yo estaba recorriendo más las tablas, o sea, me enredé mucho en lo que tenía que hacer. Yo primero debería ir a alumnos, después con ese alumnos, con el código carrera voy a materias y de ahí recién me voy a exámenes. Claro. Y ahí comparo después de eso las cantidades. Sí, esa materia es del primer ciclo lectivo y de la carrera, entonces ahí recién te vas a examen. Claro, está bien. Claro, yo no me daba cuenta cómo hacerlo sin hacer primero el calculate count al principio, que no me funcionaba, pero perfecto, ahí entendí. Y nada, eso, lo que preguntó ahí Federico. O sea, deberías ver los exámenes que mayores a 6. Sí, claro. Eso cuando voy a exámenes. Podés rendir muchas veces mal, pero bien podés rendir una sola vez. No va a rendir 2 veces la misma materia, digamos. Perfecto. Ya probaste. Profe, Sí. yo a ese ejercicio lo hice, pero lo hice con... O sea, lo hice igual, pero hice con scan. Y, o sea, me es como muy ineficiente, tarda mucho en cargar con la cantidad de alumnos que hay. No sé si estaba bien. Yo tenía esa consulta de ese ejercicio. Y también tuve en cuenta como que tomaba el primer aprobado de esa materia de ese alumno por si la rendía 2 veces. Tomé en cuenta como si el chico quería mejorar el promedio, qué sé yo. Le puse que apenas encontraba el primer aprobado de esa materia, le puse un exit como para ver si él lo quería volver a rendir para mejorar el promedio y eso. No sé si estaba bien así. Sí, bueno. No se pedía,
se entiende de que no pasan esas cosas, pero, No es pero común. podría ser, ¿está bien? Bueno, tenés que buscar la última fecha. La Claro. última fecha de esa materia que buscarías la máxima fecha y que además esté aprobado el examen para esa materia, ese estudiante. Ok, perfecto. Supongo que la última, se quedarán con la última. Después si la nota va bajando y bueno, la quieren mejorar Y sí. Claro, pues si No lo sé. rindió de vuelta como para mejorar y le fue mal, por eso yo le tomé Y- directamente la primera. sí, Que está apenas lo bien. encontraba, se Acá iba. se considera una sola. ya. Ok. No sé cómo funciona eso, la verdad Sí, no no. sé. Yo supongo que si vos decís, no, quiero rendir para mejorar la nota y no aprobás, listo, chao, no aprobás, tenés que volver a rendir. Claro. Si no, imagínate que todo el mundo rendiría hasta que, y si le va mal no pasa nada, hasta que, no sé. Hasta que saque un Hasta que 10. tiene un 10, hasta que tiene un 10. Profe, yo tenía una duda sobre grilla subordinada. Sí, Es más de la parte de enlace a datos, pero lo importante sería tener bien las propiedades de link master y child order y después. en realidad nunca, o sea, no se pide eso en general, porque nosotros lo hacemos gráficamente, digamos. Está ¿Okay? bien. Nunca les mostramos, al menos este cuatrimestre, ¿no? Cómo hacerlo por código, digamos. Está bien que lo sepan, porque está en los apuntes, pero en general lo pedimos que lo hagan gráficamente, o sea, cómo harían la subordinación gráficamente. Claro, viene en el entorno de datos con la relation y ya está. Claro, Bien, desde dónde parte a dónde llega, y porque el no es one lo to mismo. many si está activado o desactivado. Exactamente. Perfecto. Bien. Perfecto. Gracias. Nada. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Si no, nos vemos a las 6. Nos vemos a las 6. Si no hay otra duda.